Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes, tanto a los hermanos que nos están acompañando a través de Zoom, como de los hermanos que nos están acompañando a través de Facebook. Como lo menciona el título de este video, vamos a hacer una amorosa refutación a nuestro amado hermano Wayne Partain, a uno de sus artículos, el cual ha titulado, déjenme les comparto, aquí está. Hay 6 requisitos para obedecer el Evangelio. Ese es el título del artículo de nuestro amado hermano Wayne. Ahora déjenme mostrarles algo para que no vayan a pensar que esto que voy a replicar es algo que haya salido, algo que yo me haya inventado, sino que es realmente algo que el hermano Wayne ha escrito en su página. Miren, aquí estoy entrando al sitio del hermano Wayne. Miren, les voy a compartir para que ustedes mismos lo puedan ver. Aquí estamos en el sitio de nuestro amado hermano. Y aquí vamos a leer, creo que es en sermones. Y luego es, creo que en bautismo. Déjenme ver aquí, por aquí hay una sección que se llama bautismo. Me parece que es en lo nuevo donde está, aparece el En lo nuevo. artículo es. En lo nuevo, Sí. ok, a ver, vamos a lo nuevo. No, creo que no está aquí. A ver, vamos a ver si está aquí en plan de salvación. Creo que por aquí estaba, a ver. Vamos a ver. Es este, miren hermanos, dice, hay 6 requisitos para obedecer al Evangelio. Este, como pueden ver, está en la página de nuestro amado hermano Wayne Partain y es precisamente el artículo que estaré refutando. Quiero también compartir con ustedes que hace unos momentos envié un correo a nuestro hermano Wayne. Miren, le mando este correo, aquí está su cuenta de correo. Le digo, hola, mi amado hermano Wayne Partain, soy el hermano Fernando Mata. Tengo 8 años de ser cristiano y he estudiado todos sus libros. Incluso usted me hizo favor de enviarme sus libros para mí y para otros hermanos de la iglesia aquí donde yo soy miembro, en León, Guanajuato. Le estoy muy agradecido por ello. Escribí este artículo replicando un escrito suyo porque no es verdad que los que enseñamos que es un cristiano quien debe bautizar, enseñamos un sexto requisito. Además, Lorenzo Luébano y Luis Adriano Barros, falsos hermanos, cosa que puede corroborar con su hijo, el hermano Terry Partain, están utilizando su artículo para justificar la falsa enseñanza por ellos promovida. Le comparto aquí mi escrito, que el Señor le bendiga. Hermano Fernando Mata. Entonces, pues aquí ya le he enviado a nuestro hermano Wayne este correo, pues para que él vaya revisándolo, ¿verdad? Y con la esperanza de que el hermano se dé cuenta de que eso que está enseñando no es correcto. Ese es el propósito, mis amados hermanos. Vamos ahora directamente, nada más les pido por favor ahí que tengan el micrófono apagado. Si alguien quiere comentar, pues nada más levanta la mano y le damos la palabra. Vamos directamente al documento. Entonces, está titulado Una refutación al artículo del hermano Wayne Partain, titulado Hay 6 requisitos para obedecer el Evangelio, por el hermano Fernando Mata. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. El 20 de enero del año 2012 fui sumergido en agua para el perdón de mis pecados y para ser añadido por el Señor a su iglesia. Hechos 2, 38, 41 al 47. Inmediatamente fui bautizado, me di a la tarea de prepararme.
de manera autodidacta para poder predicar el evangelio y defenderlo de los ataques de los opositores. La autoformación que en ese entonces efectué estaba basada en la palabra de Dios, con la ayuda de, entre otras cosas, las obras de los libros del hermano Wayne Part-Time, quien me hizo el enorme favor de, a petición mía, enviarme sus obras, acto por el que le estaré siempre agradecido. En la presente obra estaré efectuando una refutación pública a un artículo que el hermano Wayne Part-Time tiene publicado en su sitio web, en el cual, además de enseñar error, hace una falsa representación de los hermanos fieles que enseñamos, por así enseñar la Biblia, que es un cristiano el que debe de efectuar el bautismo del creyente arrepentido que ha confesado a Jesús como Señor. Véase el ejemplo bíblico en el bautismo del eunuco, siendo bautizado por un cristiano, esto es, por Felipe, Hechos 2, 26 al 39. Es mi deseo aclarar y enfatizar que estoy haciendo esta refutación al artículo de nuestro amado hermano Wayne Part-Time, no por todas las cosas buenas y correctas que enseña en otras de sus obras, que son muy buenas, ¿verdad? Son un tesoro. Tampoco lo estoy haciendo porque no le esté agradecido por la ayuda que me brindó con sus escritos. Por supuesto que le estoy y le estaré siempre agradecido. Más bien estoy haciendo esta réplica bíblica a su enseñanza equivocada, movido por mi profundo deseo de que no sean arrastrados otros hermanos a la falsa doctrina de que un no cristiano puede bautizar, justificándose en que así lo enseña el hermano Wayne Part-Time. Obviamente nuestro amado hermano Wayne Part-Time es muy querido, es muy amado en gran parte de la hermandad, y precisamente por ese amor que le tienen es que pudiese llegarse a pensar que todo lo que él enseña es verdad, y no es así. Muchas cosas que nuestro hermano Wayne enseña son correctas, pero no es así con este punto. Si la Biblia enseña que un no cristiano, más bien, si la Biblia enseña que un cristiano es el que debe bautizar, como de hecho lo hace, todo lo que digan el hermano Wayne Part-Time, el hermano Bill Reeves o el hermano Fernando Mata contradiciendo esta verdad bíblica sale sobrando. Dios ha hablado y no nos toca sino respetar su palabra. Primera de Pedro 4:11 y Primera de Corintios 4:6. Ahora, importante, mis amados hermanos, nadie que sea justo y honesto me habrá de señalar de ser un perseguidor o de faltarle al respeto al hermano Wayne por exponer el error y defender la verdad. Pues, ¿quién por ventura osaría denostar al apóstol Pablo por, en su ingente, esto es, en su enorme amor por la verdad y por la salvación del alma del apóstol Pedro, señalar a este último delante de todos? Gálatas 2:14, para que se arrepintiese de su yerro. El agradecimiento mismo que por mi amado hermano Wayne siento, me conmina a corregirle públicamente de su error público. Pero además, pues ustedes ya vieron, ¿verdad? De que le mandé el correo, yo presenté aquí la evidencia. No ha hecho así nuestro amado hermano Wayne en el pasado, a través de sus obras, con otros hermanos que han enseñado falsa doctrina, siendo llamado por los hermanos que con él comulgan, hermano fiel y no hermano perseguidor de otros hermanos. Espero que con esta pequeña obra nuestros amados hermanos tengan siempre presente lo siguiente. La autoridad bíblica no es lo que cierto hermano diga, por muy famoso, por muy agradable que sea o por muy preparado que esté. La autoridad bíblica es solo y únicamente lo que Dios nos enseña a través de su bendita palabra, la Biblia. Cabe señalar también que el hermano Luis Adriano Barros, conocido por sus escándalos de acoso sexual y estafa, yo mismo, mi esposa, hermanos de Monterrey y de Bronzeville, incluso el hermano Terry Part-Time, entre otros, hemos sido testigos de su acoso sexual, su fraude y su no arrepentimiento, así como Lorenzo Luébano, han estado utilizando este artículo del hermano Wayne, como si el hermano Wayne Part-Time aprobara sus acciones pecaminosas y contrarias a la voluntad de Dios. Hermano Fernando Mata. Los comentarios del hermano Wayne Part-Time irán antecedidos de la frase el hermano Wayne Part-Time escribe, así como escritos en letra negrita. Mi réplica bíblica a sus comentarios irá antecedida de la frase respuesta bíblica del hermano Fernando Mata, así como escritos sin negrita.
Primero, el hermano Wayne Partain escribe, ¿hay 6 requisitos para obedecer al Evangelio? Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Amado hermano Wayne, ¿quién le informó a usted que los hermanos que enseñamos que el que debe de bautizar es un cristiano es un 6º requisito para obedecer al Evangelio? Más bien, lo enseñamos así por así enseñarlo la Biblia. Léase el caso de cristianos bautizando, tales como Felipe bautizando al eunuco en Hechos 8 y Pablo, Apolos y Pedro bautizando a los corintios en 1 de Corintios 1. ¿Cree usted, amado hermano Wayne, que el creyente arrepentido que confiesa a Jesús como Señor debe ser sumergido en el elemento que la Biblia enseña, a saber, en agua, para decir que fue bautizado con el bautismo bíblico? Porque, como usted sabe, la respuesta del eunuco a la predicación del Evangelio por Felipe hecha es, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36. Dejando en claro que el elemento en el que ha de ser bautizada una persona no es cerveza o refresco, sino agua. Testigo de esto es también el apóstol Pedro, quien hace la siguiente pregunta retórica. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10:47. Yo sé, amado hermano Wayne Partain, que usted cree, por así enseñarlo la Biblia, que para que ocurra el bautismo bíblico debe efectuarse en el elemento que la Biblia enseña, el agua. ¿Admitirá usted, amado, que el agua es un 6º paso en el plan de salvación, ya que para que ocurra el bautismo bíblico, la Escritura instruye a que se haga en dicho elemento? ¿Qué diría usted si alguien le señala, arguyendo que usted enseña que el agua es un 6º paso, no por realmente usted aseverar esto, sino por el simple hecho de decir que el agua es necesaria para que ocurra el bautismo? ¿No respondería usted, mi amado hermano, que el agua no es un 6º paso, sino un elemento intrínseco al acto del bautismo, esto es, que forma parte de él? Pues para que esto ocurra, se ha de ser sumergido en el elemento que la Biblia instruye, esto es, el agua. Por otra vía, pero enfocada hacia el objetivo de demostrarle que usted mismo admite que hay algo adicional al agua necesario para que el bautismo ocurra. ¿No es verdad que la persona que debe de ser bautizada es el creyente arrepentido que confiese a Jesús como Señor? Porque, como usted bien sabe, el Señor instruyó que sería salvo el que creyere y fuere bautizado, Marcos 16:16. Y el Espíritu Santo inspiró a Pedro para enseñar que aquellos a quienes sus pecados les serían perdonados eran los que se arrepintieran y fuesen bautizados. Además, en el ejemplo que tenemos del eunuco, él confesó a Jesús como Señor y posteriormente fue bautizado, de lo que se colige o se concluye que, según la Biblia, quien debe ser bautizado es el creyente arrepentido que confiesa a Jesús como Señor. Dirá usted, mi amado hermano, que ya que para que el bautismo bíblico ocurra, es necesario que el que va a ser bautizado sea uno que cree, se arrepiente y confiesa a Jesús como Señor. ¿Es este un 6º paso en el plan de salvación? ¿No dirá más bien, mi amado hermano Wayne, que al bautismo bíblico le es intrínseco el recipiente, esto es, el creyente arrepentido que confiesa a Jesús como Señor, tanto como lo es el elemento, esto es, el agua, sin ser el recipiente un 6º paso, ni el elemento un 7º? De la misma forma, mi amado hermano Wayne, los cristianos fieles a la doctrina de Cristo, segunda de Juan 9, conminados por la Escritura misma a no pensar más allá de lo que está escrito, primera de Corintios 4:6, y a hablar conforme a las palabras de Dios, primera de Pedro 4:11, enseñamos que el bautizador debe de ser un cristiano, pues así lo demuestra la Biblia. Ergo, si como el que usted crea que el agua es necesaria para que ocurra un bautismo bíblico no hace del elemento un 6º paso, ni tampoco el que usted crea que el recipiente del bautismo bíblico es el creyente arrepentido que ha confesado a Jesús como Señor, hace del recipiente un 6º requisito. Así, el que los hermanos fieles enseñemos, por así enseñarlo la Biblia, que es un cristiano el que debe de bautizar,
no hace al bautizador un sexto paso, pues el bautizador, el recipiente y el elemento son intrínsecos al bautismo. Permítame, por favor, compartir con usted la siguiente tabla para tratar de poner más claro, si más claro fuese posible, lo referido. Requisitos para que haya un bautismo bíblico según la Escritura. Recipiente, esto es un creyente arrepentido. Elemento, el agua. Bautizador, esto es un cristiano. Ninguno de estos es un sexto paso. El recipiente, el elemento y el bautizador son parte intrínsecas del bautismo. He demostrado, mi amado hermano, que así como el elemento, esto es el agua, y el recipiente, esto es el creyente arrepentido que confiesa a Jesús como Señor, no son un sexto y séptimo paso en la obediencia al Evangelio, tampoco lo es el bautizador cristiano. Ahora bien, todo aquel que niegue que la Biblia enseña que es un cristiano quien debe de bautizar, si su honestidad le conmina, está obligado a decir que un no cristiano puede bautizar. ¿Enseña la Biblia que un no cristiano puede bautizar, amado hermano Wayne? Luego, el hermano Wayne Partain escribe: ¿es quien bautiza un elemento para la salvación del creyente arrepentido? Y luego él pone esto, ¿no? Oír, 1, 2, creer, 3, arrepentirse, 4, confesar a Cristo, 5, ser bautizado, 6, por un cristiano. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Yo también os haré una pregunta. Mateo 21, 24. Dígame, por favor, mi amado hermano Wayne Partain, ¿es el agua un elemento para la salvación del creyente arrepentido? Dicho de otra forma y en claro paralelismo a su forma de arguir: oír, 1, 2, creer, 3, arrepentirse, 4, confesar a Cristo, 5, ser bautizado, 6, en agua. ¿Cuál es su respuesta, mi amado hermano? Su respuesta con respecto al agua es mi respuesta con respecto al bautizador. Permítanme un momento, hermanos. Perdón, mis hermanos. Entonces le pregunto al hermano, ¿verdad? ¿Cuál es su respuesta, mi amado hermano? O sea, ¿cuál es el punto aquí? Si nuestro amado hermano Wayne Partain pone el bautizador como un sexto paso, entonces por la misma vía de arguir, podríamos poner al agua como un sexto, y entonces él estaría obligado, por vía de honestidad, a admitir que no hay 6, sino 7 pasos, a saber, el bautizador y el elemento, el agua. No obstante, como hemos demostrado, el bautizador y el agua son intrínsecos al bautismo y no extrínsecos a él. Entonces le digo, ¿cuál es su respuesta, mi amado hermano? Su respuesta con respecto al agua es mi respuesta con respecto al bautizador. Si usted admite que el agua es un sexto paso en el plan de salvación, admitiré que el bautizador es un sexto paso en el plan de salvación. Si por otra parte usted argumenta que el agua es intrínseca al bautismo, por lo cual, mientras que es necesaria para la salvación, no es un sexto paso, yo diré lo mismo del bautizador, que el bautizador cristiano es intrínseco al bautismo, por lo cual, mientras que es necesario para la salvación, no es un sexto paso. Su respuesta, mi amado hermano, es la mía. Luego el hermano Wayne Partain escribe: obviamente, en los casos de conversión en el Nuevo Testamento,
Los que bautizaron eran cristianos sin énfasis alguno sobre tal hecho, y a través de los años todos hemos imitado su ejemplo. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Amado hermano Wayne Partain, si yo defendiera que no es necesario que el bautismo sea en agua, diciendo yo, obviamente en los casos de conversión en el Nuevo Testamento los bautismos bíblicos fueron en agua, sin énfasis alguno sobre tal hecho, y a través de los años todos hemos imitado su ejemplo. ¿No estaría yo mismo, amado hermano, incurriendo en una contradicción? Por un lado, confesando lo que la Biblia dice, a saber, que el elemento en el que debe de ser bautizado el pecador es en agua, y luego tratar de restarle fuerza diciendo, pero sin énfasis sobre tal hecho. Es entonces su argumento, mi amado hermano Wayne, que la Biblia no hace énfasis en el hecho del bautizador, para de ello colegir o concluir que un no cristiano puede bautizar. ¿No podría yo recurrir a la misma vía sofística para justificar que se puede bautizar en cerveza o en refresco, diciendo que la Biblia no hace énfasis en el elemento? Amado hermano Wayne, ¿qué responde usted al pentecostal que defiende el uso de instrumentos musicales en el culto? ¿No demuestra usted que lo que Dios mandó fue el canto? Si el pentecostal le dice a usted que la Biblia no hace énfasis en el canto, para de ello concluir que se pueden usar instrumentos musicales en el culto, ¿lo admitirá usted? Si lo admite, ¿confiesa usted que podemos usar instrumentos musicales en la iglesia? Si lo rechaza, ¿cómo demostraría usted que la Biblia sí hace énfasis en el canto en detrimento de los instrumentos musicales en el culto? ¿No es verdad que simplemente usted citaría pasajes donde Dios ha instruido a cantar y diría que al estar eso escrito en la Biblia, Dios lo está enfatizando y, por tanto, lo hemos de obedecer sin añadir algo diferente? Mi amado hermano Wayne, ¿Dios enfatizó o no enfatizó por el ejemplo bíblico que se debe partir el pan el primer día de la semana? Hechos 27. Si sí lo enfatizó, ¿cómo es que lo hizo? Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Si por otra parte no lo enfatizó, ¿por qué enseña usted que la cena del Señor se debe celebrar solamente el primer día de la semana? Haciendo la aplicación a la cuestión del bautizador, ¿por qué dice usted que no se hizo énfasis en tal acto si la escritura dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó? ¿Quién es el le bautizó? Claramente es Felipe. Se hace énfasis en quién ha bautizado, quién bautizó Felipe. ¿Cómo si es enfatizar el decir el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, pero no es enfatizar el decir de Felipe que bautizó al eunuco? Usted debe de, o bien, decir que la Biblia no enfatiza ni el agua, a pesar de que el ejemplo bíblico demuestra que el elemento es el agua, ni el día de celebrar la cena del Señor, a pesar de que el ejemplo bíblico es el primer día de la semana, y ser coherente con su postura, enseñando que se puede bautizar en cerveza o en refresco, y que se puede celebrar la cena del Señor en martes. O bien, está obligado a confesar que las declaraciones bíblicas en que se muestra que es un cristiano el que bautiza son tan autoritativas y enfáticas como aquellas en las cuales usted y otros nos basamos para enseñar que se debe de bautizar en agua en vez de en refresco, que se debe de cantar en vez de tocar y que se debe de celebrar la cena del Señor el primer día de la semana en lugar del día martes. Ahora le pregunto, ¿enfatiza la Biblia el canto en detrimento de los instrumentos musicales en la alabanza, hermano Wayne? Sí, ¿cómo lo sabe? Y si no, ¿por qué lo enseña? ¿Enfatiza la Biblia el primer día de la semana para partir el pan en detrimento del martes o el miércoles, hermano Wayne? Sí, ¿cómo lo sabe? Si no, ¿por qué lo enseña? ¿Enfatiza la Biblia el agua como el elemento para ser bautizado en detrimento de la cerveza o el refresco, hermano Wayne? Sí, ¿cómo lo sabe? Si no, ¿por qué lo enseña? De manera que de la misma forma en la que usted sabe que se debe de cantar y no de tocar instrumentos en la alabanza,
Por la misma vía que usted sabe que el primer día se debe de partir el pan el primer día de la semana y no el séptimo, y de la misma forma en la que usted sabe que el bautismo es en agua y no en refresco, es como yo sé que quien debe de bautizar es un cristiano, no un no cristiano, porque la Biblia lo dice. Después, reflexione por favor en esto. ¿Cuántas veces la Biblia debe enseñar algo para que ese algo sea cierto? Luego el hermano Wayne Partain escribe: en cuanto a este supuesto sexto requisito, algunos hermanos están diciendo, pero hay que seguir el ejemplo apostólico. Claro que sí, pero los de Troas se reunieron en el aposento alto para tomar la cena, Hechos 27 y 8. Y por eso, ¿toda iglesia debe reunirse en el aposento alto para tomar la cena? Si no, ¿por qué no? Es ejemplo apostólico. El mismo Pablo predicaba en ese servicio. ¿Por qué es ejemplo apostólico el tomar la cena el primer día de la semana? ¿Y no es ejemplo apostólico reunirse en el aposento alto para tomar la cena? Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Amado hermano Wayne, usted incurre en una contradicción. Por una parte, dice que sí hay que seguir el ejemplo apostólico. Por otra parte, usted dice al respecto, pero, hermano Wayne, la palabra pero es una conjunción adversativa que produce una contraposición entre dos proposiciones. Cuando usted dice que se debe de seguir el ejemplo apostólico y luego pone un pero, está objetando esta verdad. ¿Se dio cuenta usted de esto al escribirlo, mi amado? Nota que al decir pero, después de admitir que se debe seguir el ejemplo apostólico, ¿está objetando que se siga el ejemplo apostólico? Mi hermano, usted, por una parte, dice que se debe de seguir el ejemplo apostólico, pero por otra parte dice, pero, entonces, ¿se debe seguir el ejemplo apostólico o no, hermano Wayne? ¿Cuál es su postura final? ¿Seguir el ejemplo apostólico o poner un pero a seguirlo? Ahora, mi amado hermano Wayne, mientras que más adelante en este artículo usted dice que usted no enseña que un no cristiano puede bautizar, usted está admitiendo que un no cristiano puede bautizar en el párrafo que le estoy replicando. Observe por favor. 1. Usted presupone que el bautizador es un sexto paso en el plan de salvación, cosa ya refutada arriba por un servidor. 2. Según usted, nos cita a los que enseñamos que la Biblia instruye que es un cristiano el que debe de bautizar y nos cita diciendo, pero hay que seguir el ejemplo apostólico. 3. Luego, usted dice que sí se debe seguir el ejemplo apostólico, pero luego trata de demostrar, sin éxito, que no siempre se debe de seguir. 4. Por tanto, usted está defendiendo que no siempre debe de bautizar un cristiano. Amado hermano Wayne, ¿por qué no dice en tantas y cuantas palabras lo que con sus palabras mismas implica? Ahora, voy a demostrar que el paralelismo que usted está haciendo de la cena del Señor en el aposento alto con el bautizador para justificar que un no cristiano bautice es una falsa analogía. Note por favor lo siguiente. ¿Cómo sabemos, mi amado hermano Wayne, que la cena del Señor se efectuó en un aposento alto? La Biblia lo dice, Hechos 27 al 8. Pero, ¿cómo sabe usted que un no cristiano puede bautizar? La Biblia no lo dice. Enseñar que un no cristiano puede bautizar es pensar más allá de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6. Y es no hablar conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. Luego, usted pregunta, ¿toda la iglesia debe reunirse en el aposento alto para tomar la cena? Si no, ¿por qué no? Es ejemplo apostólico. El mismo Pablo predicaba en ese servicio. Puesto que, como decimos en México, mi amado hermano Wayne, para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo, le citaré a usted mismo explicando el pasaje por usted referido. Este es su comentario, amado hermano Wayne, de Hechos 27 al 8 en sus notas sobre Hechos de los Apóstoles. Usted dice, el ejemplo apostólico. Aquí tenemos, pues,
el ejemplo apostólico que sirve como modelo o patrón para nosotros. Otros textos establecen que el primer día de la semana era día de reunión y el día para levantar la colecta. Pero Hechos 27 es precisamente el texto y el único texto que nos dice cuándo participar de la cena. A veces se agrega la palabra frecuencia, es decir, Hechos 27 nos dice la frecuencia de tomar la cena. Pero al decir que el primer día de la semana es el día autorizado por el ejemplo apostólico, con eso se establece la frecuencia de tomarla porque cada semana tiene su primer día. Los que no aceptan el ejemplo apostólico como autoridad en esta cuestión no tienen autorización alguna para su práctica de participar de la cena cada mes o cada año o el día jueves. Mi amado hermano Wayne, lo mismo podríamos decir con respecto al bautizador. Sigue usted diciendo, si Hechos 27 no nos dice cuándo participar de la cena, entonces no hay texto alguno que nos diga, y el asunto se dejaría al criterio de cada congregación. Y luego usted comenta el versículo 8, dice usted, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Lucas no explica por qué incluye este detalle, pero indica la naturaleza pública de su reunión. No tenía nada que esconder. Hermano Wayne, según sus propias palabras, ¿usted mismo no cree que el caso de la cena en el aposento alto es normativo? Usted dice que el que Lucas refiera el dónde estaban reunidos en el aposento alto es para indicar la naturaleza pública de la reunión. Por tanto, si usted mismo niega que el comer la cena en el aposento alto sea un ejemplo apostólico, ¿por qué plantea dicho paralelismo para justificar que uno cristiano puede bautizar cuando usted mismo no cree la premisa de la que parte? Pero para que nadie tenga justificación alguna de usar esto que usted ha arguido como un medio para tratar de demostrar infructuosamente que uno cristiano puede bautizar, voy a demostrar la falacia en su aducir. Usted está incurriendo en la falacia del accidente. Me explico. La falacia del accidente consiste en tomar el accidente, esto es, el aposento alto, como la esencia, el estar reunidos para partir el pan. Ricardo García Damborenea, en su eximio libro Uso de Razón, lo explica así. La falacia del accidente se comete al confundir la esencia con el accidente, lo sustancial con lo adjetivo. La esencia, mi amado hermano, es la substancia de una cosa, lo que no se puede suprimir sin alterar el concepto. Por otra parte, lo inherente es esto, ¿no? Lo necesario. En el caso referido, la esencia es la reunión para participar de la cena del Señor. El reunirse en un aposento alto no es inherente a la reunión misma, vamos, no es intrínseco a ella. Por otra parte, el accidente, esto es, el aposento alto, es lo añadido, lo sobrevenido. El accidente puede faltar un aposento alto y se puede celebrar la cena del Señor en un lugar que no sea un aposento alto. No es necesario para el concepto, es contingente. Ahora, mientras que hemos demostrado que para que el bautismo bíblico ocurra, son intrínsecas tres cosas, a saber, el elemento, el agua, el recipiente, el creyente arrepentido que confiesa a Jesús como Señor, y el bautizador, un cristiano, no siendo nada de esto un accidente, sino parte inherente del acto. En el caso por usted referido, el aposento alto no es esencia, sino accidente. Ergo, su analogía para justificar que uno cristiano pueda bautizar falla. Luego, el hermano Wayne Partain escribe: todos sabemos que el reunirse en un aposento alto no es parte del patrón divino. Igualmente debemos reconocer que el que bautiza no es parte del patrón divino. O sea, el hermano Wayne Partain dice que el que bautiza no es parte del patrón divino. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Amado hermano Wayne Partain, nuestros hermanos que promueven y apoyan los institutos antibíblicos justifican la existencia de dichas entidades contrarias a la voluntad de Dios diciendo que no son parte del patrón divino. ¿Qué les diría a usted, mi amado hermano? ¿Qué les diría a usted? Espero explicarme, mis amados hermanos. O sea,
Los hermanos que defienden los institutos antibíblicos dicen que no hay patrón ahí, ¿no? Por esto pueden hacer los institutos. ¿Qué les diría a usted, amado? ¿No les diría que a la Biblia demostrar que es la iglesia la encargada de predicar el evangelio y enseñar a los cristianos, ha dejado Dios un patrón ontológico, esto es, la iglesia en cuanto a iglesia a seguir? Esto es, que la Biblia enseña que la entidad designada por Dios para predicar el evangelio y enseñar a los cristianos es la iglesia, no los institutos antibíblicos. De la misma forma, mi amado hermano, yo le respondo a usted. Dios nos ha dado un patrón ontológico, o sea, el cristiano en cuanto cristiano es quien debe bautizar. Usted, amado, si se mantiene en su posición actual, no está solo. Le acompañan aquellos hermanos a los que usted llama liberales, pues así como ellos no pueden presentar libro, capítulo y versículo donde Dios haya mandado los institutos antibíblicos, usted tampoco puede presentar libro, capítulo y versículo donde Dios haya mandado que un no cristiano bautice. Ellos dicen, no hay patrón. Usted dice, no hay patrón. Ambos están equivocados, pero juntos. Unidos en error de diferente clase, pero en error, como extensamente he demostrado. Por cierto, mi hermano, si no hay patrón para el bautizador, esto es, si la Biblia no enseña que es un cristiano quien debe bautizar, de esto se desprende que un no cristiano puede bautizar, pues no hay patrón. Si esta es la clara enseñanza vuestra, ¿por qué la niega más adelante en su escrito? El hermano Wayne Partain escribe, sería muy injusto condenar al bautizado por la culpa de aquel que le bautizó. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. No es cuestión de condenar o no condenar, mi amado hermano. La cuestión es esta. Según la Biblia, ¿debe de bautizar un cristiano o un no cristiano? Sostengo que es un cristiano y he presentado evidencia de ello. Si alguien dice lo contrario, le corresponde mostrar el pasaje bíblico en el que un no cristiano bautizó. El apelar a la emoción de los lectores, aduciendo lo injusto de condenar al bautizado por la culpa del que lo bautizó, es tan equivocado como decir, es muy injusto condenar a las personas de las denominaciones por la culpa de sus pastores que no les enseñan la sana doctrina. También, haciendo uso del sofisma por usted empleado, podríamos decir de los que usan instrumentos musicales en el culto. Es muy injusto condenar a las personas por los instrumentos musicales. Mi amado hermano Wayne, ¿qué respondería usted a quien así argumentara? No les diría que no es cuestión de si se condena o no a las personas de las denominaciones por la enseñanza de sus pastores o por el uso de instrumentos musicales, sino de si la Biblia autoriza las denominaciones y los instrumentos musicales en el culto. No les respondería que no es usted quien condena, sino que se condena a sí mismo aquel cuyas obras son malas, Juan 3, 18 al 20. Así, yo le respondo a usted. La cuestión es esta. ¿Enseña la Biblia que debe bautizar un cristiano o un no cristiano? Yo tengo Biblia para demostrar que es un cristiano, mientras que usted no tiene Biblia para demostrar que es un no cristiano. Hablemos conforme a las palabras de Dios. Por otra parte, mi amado hermano Wayne, ¿es salva una persona que es bautizada pero no está arrepentida? Si usted dice que sí, está negando Hechos 2:38. Si usted dice que no, le puedo decir tomando su postura. Sería muy injusto condenar al bautizado por no estar arrepentido. Si lo que usted arguye sobre el bautizador se sostiene, también se sostiene el señalamiento mío. Y usted no podría decir que no es salvo uno que se bautizó sin arrepentirse. Si esto último cae, cáelo por usted defendido. Conformémonos con lo que dice la Biblia, hermano. El hermano Wayne Partain escribe, es difícil creer que haya hermanos que enseñan que la salvación de la persona bautizada depende de la persona que bautiza. ¿Qué tiene que ver el que bautiza con el perdón de pecados? ¿El que bautiza tiene el poder de evitar que la persona bautizada reciba el perdón de pecados? ¿Es salvador secundario o qué? Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Mi amado hermano Wayne Partain,
El error de su argumentación es partir de la presuposición de que el bautizador es algo extrínseco al acto del bautismo y no algo intrínseco a él, cosa que ya demostré líneas arriba. Haré un paralelismo para dejarle ver la mala argumentación que usted hace. ¿Qué me respondería, mi amado hermano, usted, si yo le digo lo siguiente? Es difícil creer que haya hermanos que enseñan que la salvación de la persona bautizada depende de ser bautizada en agua. ¿Qué tiene que ver el agua con el perdón de pecados? El agua en que la persona sea bautizada tiene el poder de evitar que la persona bautizada reciba el perdón de pecados. Perdón, el elemento en que la persona sea bautizada tiene el poder de evitar que la persona bautizada reciba el perdón de pecados. ¿Es el agua salvadora secundaria o qué? No me diría, si yo le dijera esto, mi amado hermano, que ya que la Biblia enseña que el elemento en el que ha de ser bautizada la persona es el agua, ¿hemos de respetar la voluntad de Dios? Pero permítaseme hacer otra comparación para seguir ilustrando el error de su aducido. ¿Qué me diría usted, mi amado hermano, si yo le digo lo siguiente? Es difícil creer que haya hermanos que enseñan que la salvación de la persona bautizada depende de no usar instrumentos musicales en el culto. ¿Qué tienen que ver los instrumentos musicales con la salvación? ¿Los instrumentos musicales tienen el poder para evitar que la persona siga siendo salva? ¿Son los instrumentos musicales salvadores secundarios o qué? O condenadores, ¿no? Siendo la voz este instrumento de salvación secundario. ¿Qué me respondería, hermano Wayne? No me diría que, ya que lo que Dios ha mandado es cantar, Efesios 5:19, Colosenses 3:16, hemos de respetar su voluntad, no pensando más allá de lo escrito, 1 Corintios 4:6. Así, mientras que no hay bautismo bíblico sin el elemento por Dios designado, esto es, sin agua, tampoco lo hay sin el bautizador que Dios ha designado, un cristiano. El hermano Wayne Partain escribe: ¿cómo es posible que este asunto haya llegado a ser ocasión de división entre hermanos? Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. En el momento que hay alguien que comienza a enseñar falsa doctrina, habrá algún siervo fiel de Dios que se oponga a dicho error. Gálatas 2:11-14. En el momento que Lorenzo Luébano comenzó a enseñar que no importa quién bautice y a ser secundado por el acosador sexual de Luis Adriano Barros, cosa testificada con testimonios y videos en el siguiente libro recopilado por un servidor, descárguelo pulsando el siguiente enlace, hubo hermanos fieles que, manteniéndose en la doctrina de Cristo, se opusieron a la falsa doctrina de que un no cristiano puede bautizar. Dígame, por favor, hermano Wayne Partain, si yo le pregunto a usted, ¿cómo es posible que el asunto de los institutos antibíblicos haya llegado a ser división entre hermanos? ¿Cuál sería su respuesta? Porque es por todo sabido que usted correctamente se ha opuesto a esta innovación de nuestros hermanos, referidos por usted como liberales. ¿Qué le llevó, amado hermano, a no quedarse callado ante dicho error? ¿Qué le llevó a enseñar contra ello, sabiendo que habría división al unos hermanos tomar una postura, la incorrecta, defendiendo los institutos antibíblicos, y otros hermanos otra, la correcta, por usted y un servidor defendida? Ese celo por la verdad y esa convicción que le movió a usted y a nuestro amado hermano Bill Reeves, así como a un servidor, a refutar al sistema que usted llama liberalismo, pues refuté en enero al más destacado de los proinstitutos en México, Paco Rodríguez, consiguiendo para honra y gloria de Dios que hermanos en diversas partes de Estados Unidos y Latinoamérica se dieran cuenta del pecado del institucionalismo. Es el mismo celo y convicción que nos mueve a mí y a otros hermanos fieles a oponernos bíblicamente a la postura antibíblica liderada por Lorenzo Luébano, que un no cristiano puede bautizar. Dígame, mi hermano, ¿hemos de callar ante el error, argumentando que es mejor estar unidos en el error que separados por defender la verdad? ¿Calla usted cuando sabe que hay alguna falsa doctrina que está trastornando a hermanos? Yo no, mi amado hermano. No he callado ni callaré ante el error, aun y cuando eso pueda significarme ataques por diversas vías, porque ha de saber usted
que al un servidor refutar públicamente la falsa doctrina, he sufrido ataques y amenazas de muerte tanto de testigos de Jehová, de la luz del mundo, y amenazas de demandas por parte de los hermanos pro institutos antibíblicos por haberles expuesto como falsos, cosa que en lo absoluto me preocupa. ¿Qué hemos de hacer ante el error, hermano Wayne? ¿Quedarnos callados u oponernos? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Hemos de hacer algo diferente al ejemplo que nos dieron? Luego, el hermano Wayne escribe: ¿por qué causar problemas sobre algo que no debe ser problema? Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Mi amado hermano, ¿quién es quien causa problemas? ¿El que se aparta de la verdad bíblica o los que nos mantenemos en ella? ¿Quién causó la división con los hermanos que promueven el institucionalismo? ¿Ellos que se apartaron? ¿O usted y el hermano Bill Reeves que se mantuvieron en ese rubro de la doctrina de Cristo? ¿Sería justo que hermanos los señalaran a usted y al hermano Bill Reeves de causar problemas por algo que no debe de ser problema, por oponerse ustedes correctamente a la falsa doctrina del institucionalismo? Pues tampoco lo es que usted diga eso de los que, manteniéndonos en la doctrina del Señor, enseñamos, por así enseñar la Biblia, que es un cristiano el que debe de bautizar. Mientras discurro al respecto, viene a mi mente el siguiente pasaje. Primera de Reyes 18, 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Primera de Reyes 18, 17 al 18. Dígame, por favor, amado hermano Wayne, ¿era correcto el entendimiento de Acab al ubicar a Elías como el que turbaba a Israel? No. Elías, siervo escogido del Dios Todopoderoso, pone la situación en contexto. No era él quien había turbado al pueblo, sino Acab, por haberse apartado de la verdad. Así, no somos los hermanos fieles que nos oponemos a la falsa doctrina de que un no cristiano puede bautizar, sino los que la promueven, los que causan problemas. El hermano Wayne Partain escribe: ¿por qué levantar controversias sobre algo que ni siquiera se menciona en el Nuevo Testamento? Si este asunto hubiera sido problema para la iglesia desde su principio, habría abundante información tocante a ello a través de Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento. Varios textos habrían sido dedicados a la discusión de la persona que bautiza, porque la salvación, el perdón de pecados, de la persona bautizada habría estado en manos no solamente de Dios, sino también en las manos de él. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Hermano Wayne, le demostraré el error de su argumento por vía de analogía. ¿Qué me diría usted si yo digo lo siguiente defendiendo los institutos antibíblicos? ¿Por qué levantar controversia sobre algo que ni siquiera se menciona en el Nuevo Testamento? Si este asunto de los institutos hubiera sido problema para la iglesia desde su principio, habría abundante información tocante a ello a través de Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento. Varios textos habrían sido dedicados a la discusión de si Dios autoriza o no los institutos antibíblicos. Después, ¿qué me diría usted si yo digo lo siguiente defendiendo los instrumentos musicales en el culto? ¿Por qué levantar controversias sobre algo que ni siquiera se menciona en el Nuevo Testamento? Si este asunto hubiera sido problema para la iglesia desde su principio, habría abundante información tocante a ello a través de Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento. Varios textos habrían sido dedicados a la discusión de si Dios autoriza o no los instrumentos musicales en el culto. Enseguida, ¿qué me diría si yo digo lo siguiente, defendiendo el celebrar la cena del Señor el martes? ¿Por qué levantar controversias sobre algo que ni siquiera se menciona en el Nuevo Testamento? Si este asunto hubiera sido problema para la iglesia desde su principio, habría abundante información tocante a ello a través de Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento. Varios textos habrían sido dedicados a la discusión de si Dios autoriza participar de la cena del Señor en martes.
Ciertamente, sé que no necesito añadir argumento alguno, pues por los paralelismos demostrados, he demostrado la incoherencia en su postura. Pero añadiré, ¿por qué discute usted, mi amado hermano Wayne, sobre el institucionalismo y sobre los receptores de la benevolencia de la ofrenda? Porque usted cree correctamente que es solo para los santos, con los hermanos a los que llama liberales, si ni lo uno ni lo otro fue un problema en el siglo I. Hay más cosas que no fueron problema en el siglo I. No obstante, usted ha escrito sobre ellas. Bautismo de bebés, oraciones a María, instrumentos musicales en el culto. En última instancia, se ha dado cuenta, mi amado hermano Wayne, de que al escribir su artículo, se ha vuelto partícipe de la controversia y del problema que, dice usted, no debe de haber. El problema que usted, mi amado hermano, el problema es que usted ha tomado la parte del error, no la parte de la verdad. El hermano Wayne Partain escribe, es obvio que la gran mayoría de los del Nuevo Testamento que bautizaron eran cristianos. Voy a leer nuevamente. Dice el hermano Wayne, es obvio que la gran mayoría de los del Nuevo Testamento que bautizaron eran cristianos. Lo leeré por tercera ocasión. El hermano Wayne dice, es obvio que la gran mayoría de los del Nuevo Testamento que bautizaron eran cristianos, pero no por eso se puede enseñar que la salvación de personas bautizadas dependía de los que les bautizaron. Respuesta bíblica del hermano Fernando. Hermano Wayne, usted se equivoca enormemente al decir que la gran mayoría de los que bautizaron en el Nuevo Testamento eran cristianos. Para usted poder decir eso, tendría que tener pasajes bíblicos con los que pudiese demostrar a la minoría de no cristianos que bautizaron. Porque si hay una mayoría de cristianos que bautizaron, debe de haber en la Biblia una minoría de no cristianos que bautizaron. ¿Dónde está el pasaje, hermano Wayne? El pasaje no existe. Hermano Wayne, las ocasiones en las que Dios menciona a una persona bautizando a otra, se hace referencia a cristianos bautizando. ¿Cómo pues dice usted que cristianos bautizando eran mayoría, para que los que le leen concluyan que no cristianos bautizando eran minoría? No, mi amado hermano, la Biblia no nos da ni un solo pasaje donde se enseñe que no cristianos bautizaban para que usted concluya que sí, aun y cuando eran minoría. Usted afirma gratuitamente, sin evidencia alguna. ¿Qué me diría usted? ¿Qué me dirá usted, mi amado hermano, si yo le digo? La mayoría de las iglesias de Cristo en el siglo I usaron la ofrenda en benevolencia para los santos. ¿Qué me diría si yo le digo? La mayoría de los bautismos en el siglo I fueron por inmersión. Sin duda, usted me pediría libro, capítulo y versículo donde yo demostrara a una minoría de iglesias de Cristo usando instrumentos musicales, usando la ofrenda en benevolencia para los no santos y bautizando por aspersión. Con toda justicia, usted me pediría que demostrara con la Biblia mi implicación. Y yo, con la misma honestidad que de usted espero, admitiría que ningún pasaje enseña lo que he implicado. No, mi amado hermano Wayne. Según la Biblia, los que bautizaron eran cristianos, punto. Usted o lo admite o lo niega, no hay otra salida. Además, le haré otra pregunta. ¿Las personas que fueron bautizadas en el siglo I fueron bautizadas en agua? Sí, ¿dependía la salvación del agua? Su respuesta a esta pregunta es mi respuesta, así la salvación depende de quien bautiza. Si usted me dice que la salvación no dependía del agua, pero que el agua es parte intrínseca del bautismo, lo mismo le diré del bautizador. ¿Puede ser salvo alguien que es bautizado en un elemento diferente del que manda la Biblia, mi amado hermano Wayne? Pues tampoco lo es alguien que es bautizado por alguien diferente de quien la Biblia enseña, a saber, un cristiano. El hermano Wayne Partain escribe, en primer lugar, no hay mención alguna de tal requisito en el Nuevo Testamento y en segundo lugar, había excepciones aún en el Nuevo Testamento. Lo voy a leer nuevamente. En primer lugar, dice el hermano Wayne, no hay mención alguna de tal requisito en el Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, había excepciones aún en el Nuevo Testamento. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mat. Amado hermano Wayne, le recuerdo
que uno de los errores de su artículo que estoy refutando es partir de la presuposición de que el bautizador es algo extrínseco al bautismo y no algo intrínseco a él, cosa que ya ha sido refutada en esta obra por un servidor con la palabra de Dios. Así como usted no defiende que el agua es un sexto requisito para el bautismo bíblico, sino intrínseca a él, así lo es el bautizador. ¿Quiénes, según la Biblia, bautizaban, hermano Wayne? Cristianos. Limítese a lo que la Biblia enseña, mi amado hermano. Y con ello me conmino a mí. Limitémonos a lo que la Biblia enseña. El hermano Wayne Partain escribe: Judas era uno de los 12 discípulos de Cristo, Mateo 10, 1 y 4. Y los discípulos de Cristo bautizaron, Juan 4, 2. Pero Judas era ladrón, Juan 12, 6. Por lo tanto, ¿todos los que fueron bautizados por Judas se perdieron? Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. La cuestión que nos ocupa no es si Judas se mantuvo fiel a Dios o no, o si robaba o no. La cuestión es esta: ¿era Judas discípulo de Cristo? Usted mismo ha demostrado que sí. Por tanto, esto, lejos de demostrar que un no cristiano puede bautizar, demuestra todo lo contrario. Bautizaron discípulos del Señor. Usted lo acaba de decir. El hermano Wayne Partain escribe: Demas era colaborador de Pablo, Filemón 24. Y desde luego, los colaboradores de Pablo predicaron el evangelio y bautizaron. Pero Demas desamparó a Pablo porque amaba este mundo, segunda de Timoteo 4:10. Sería absurdo decir que él comenzó a amar el mundo el mismo día que desamparó a Pablo, sino que lógicamente se puede concluir que por algún tiempo él había bautizado cuando su corazón no era recto delante de Dios. Y aunque había sido bautizado, él estaba en prisión de maldad, amando este mundo en lugar de amar a Dios. Entonces, ¿los que fueron bautizados por Demas no eran salvos? Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Amado hermano Wayne, le recuerdo que la cuestión es esta. ¿Enseña la Biblia que uno cristiano puede bautizar? Usted, para defender que uno cristiano puede bautizar, cita el caso de Demas. ¿Ignora usted, amado, que Demas era cristiano? Cito de las notas sobre Filemón del hermano Bill Reeves. El autor de la carta a los Colosenses y el de esta es el mismo. Los mismos dos, Pablo y Timoteo, las envían. Y los mismos hermanos mandan saludos. Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. El hermano Bill Reeves mismo está aquí poniendo la enseñanza de que Demas era hermano. Por tanto, si Demas perseveró o no, si se arrepintió o no, no es la cuestión. La cuestión es que Demas era cristiano. Y al usted citarle para justificar que uno cristiano bautice, está usando mal la palabra de Dios. Citar a Demas, un cristiano, para intentar demostrar que un no cristiano puede bautizar, es tanto como citar los pasajes donde Dios entrega a la iglesia la obra de capacitación de los cristianos para justificar los institutos antibíblicos. O es como citar los pasajes donde Dios instruye a cantar para justificar los instrumentos musicales en el culto. O como citar Hechos 27 para demostrar que se debe celebrar la cena del Señor el martes. Usted, mi amado hermano, al citar el caso de Demas, ha cedido el argumento. Me pregunto, ¿por qué, amado hermano? Así como usted puede citar a Judas y a Demas bautizando, ¿no puede citar a no cristianos bautizando? Reflexione en ello, por favor. Reitero, me pregunto, ¿por qué, mi amado hermano Wayne? Mientras que usted sí puede citar a Judas y a Demas, los dos cristianos, bautizando, no puede citar a no cristianos bautizando, por la sencilla razón de que eso no aparece en la Biblia. Reflexionen en ello, por favor. El hermano Wayne Partain escribe: hermanos, tengamos cuidado. Evitemos el extremismo. A veces en el celo de tratar cierto problema creamos otro problema peor. Es una verdadera lástima que esta cuestión haya llegado a ser ocasión de división entre hermanos. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Amado hermano Wayne, lo mismo le podemos decir a usted al oponerse a los institutos antibíblicos y a usar la ofrenda en benevolencia para los no santos también. Los hermanos que defienden los institutos antibíblicos nos llaman extremistas, nos llaman conflictivos, nos llaman contenciosos por oponernos a sus prácticas carentes de autoridad. ¿Qué les responde, mi hermano?
La respuesta de usted a ellos es mi respuesta a usted. No es cuestión de ser o no extremistas, es cuestión de hacer la voluntad de Dios, Mateo 7:21. No es cuestión de crear o no un problema peor. Y con esta aseveración, usted mismo ha concedido que el problema ya existe, solo que busca que no se empeore. Es cuestión de que no hay que pensar más allá de lo que está escrito, 1 Corintios 4:6. Ciertamente, concuerdo, es una lástima que esta cuestión haya dividido a la hermandad, como el hecho de que otrora haya sido dividida por el institucionalismo. ¿Quiénes son los culpables, hermano? ¿Los que enseñaron la falsa doctrina o los que nos oponemos a ella? El hermano Wayne Partain escribe: hay muchos inconversos que oyen, creen, se arrepienten, confiesan a Cristo delante de los hombres, se bautizan para obtener el perdón de pecados, y ahora algunos hermanos les imponen otro requisito sin el cual sus pecados no son perdonados. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata: no somos los que perseveramos en la verdad los que imponemos otro requisito, hermano. Es la Biblia la que enseña que el bautizador debe de ser un cristiano. Si usted nos demuestra con la Biblia que un no cristiano puede bautizar, adelante. Pero sabemos que no lo hará porque la Biblia no enseña eso. ¿Es el agua del bautismo otro requisito, hermano Wayne? ¿Son salvos los hermanos que practican el pecado del institucionalismo? ¿Son salvos los hermanos que usan la ofrenda en benevolencia para los no santos también? Si usted dice que sí, ¿por qué señalar entonces esos pecados? Si usted dice que no, ¿por qué les impone como requisito para seguir siendo salvos el respetar el patrón divino en cuanto a la iglesia y la ofrenda? El hermano Wayne Partain escribe: en realidad, este sexto requisito para ser salvos que algunos hermanos requieren ahora es un requisito prácticamente imposible para el inconverso. Este requisito le obliga a ser juez de la persona que le bautiza porque tiene que estar seguro que es un verdadero cristiano. ¿Es capaz el inconverso de ser juez de los que profesan ser cristianos? Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Otra vez, hermano Wayne, su forma de arguir parte de un supuesto errado, a saber, que el bautizador es un sexto requisito, cuando he demostrado que es parte inherente del acto del bautismo. ¿Es el agua un sexto requisito por ser necesaria para que ocurra el bautismo bíblico? Pues tampoco el bautizador. Además, según su línea de razonamiento, el creyente arrepentido puede hacerse bautizar por un pentecostal o por un bautista, pues ambos profesan ser cristianos. Según usted, ya que la persona que va a ser bautizada no puede juzgar si el que le va a bautizar es o no cristiano, debe ser bautizada por cualquiera que profese serlo. Los pentecostales y los bautistas profesan ser cristianos. Según usted arguye, nadie les puede cuestionar si son cristianos o no y pueden bautizar con el bautismo bíblico. Amado hermano Wayne, las personas a las que se les predica el evangelio tienen la obligación de escudriñar el mensaje para verificar si lo que se les está predicando es correcto. Hechos 17:11. ¿Pueden escudriñar el mensaje, pero no al mensajero? Lo cual le lleva a usted a otro error. El evangelio bíblico, esto es, el único evangelio verdadero, es predicado únicamente por cristianos. La Biblia dice, Romanos 10:14-15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:14-15. Díganos, amado, ¿a quién envió Dios a predicar? ¿A cristianos o a no cristianos? Usted, con su forma de arguir, tiene a no cristianos predicando el mensaje verdadero, pero el apóstol es muy claro. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? He ahí su error. ¿Quién bautiza sino aquel que predica? ¿Y a quién se le mandó predicar sino a los cristianos? Ergo, según la Biblia, son los cristianos y nada más que los cristianos los que bautizan. Si usted sostiene que un no cristiano puede bautizar, debe presentar libro, capítulo y versículo donde un no cristiano haya bautizado. Pero usted y yo sabemos que dicho pasaje no existe. El hermano Wayne Partain escribe: además, hay casos raros y excepcionales de personas
en lugares bien retirados de cualquier iglesia o hermano, que por su propio estudio de las Escrituras aprenden la verdad y quieren obedecer. Algún hermano se da cuenta de tal persona y ¿qué puede hacer? ¿Qué puede decirle? Al darse cuenta de tal persona, uno puede buscar dinero para pagar los gastos de algún hermano fiel para que vaya con tal persona para bautizarle. Pero esto requiere tiempo y hoy es el día de salvación. Y no hay garantía de que haya tiempo para juntar el dinero y hacer el viaje para bautizarlo. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Amado hermano Wayne, primero, ¿qué respuesta quiere oír? ¿Espera por ventura que se le diga, oh, tiene razón, hermano Wayne, en el caso planteado que bautice a un no cristiano? Pues no, mi amado hermano. Segundo, ¿qué dice la Biblia? Si yo me doy cuenta de que una persona en algún lugar bien retirado aprende la verdad y quiere obedecer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, pues lo mismo que hizo el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? 1. Pedro estaba en Jope, Hechos 10:5. 2. Pedro se entera de que hay una persona en un lugar retirado, Hechos 10:22. Pedro viajó un día desde Jope hasta Cesarea para predicar y bautizar a Cornelio, Hechos 10:23, 24, 47 a 48. Hermano Wayne, ¿por qué no manda Pedro a los mismos que, o le manda decir con un ángel haciendo uso de sus poderes milagrosos que lo bautice un no cristiano? Porque hoy es el día de salvación. Pedro viajó durante un día. El apóstol Pedro, según la Biblia, viajó un día para llegar desde Jope hasta Cesarea. ¿A qué lugar retirado se refiere usted, hermano? Veamos. Desde Estados Unidos se hacen 5 horas a Colombia. Eso es menos de un día que hizo Pedro a donde Cornelio. Desde Estados Unidos se hacen 10 horas a Argentina. Eso es menos de un día que hizo Pedro a donde Cornelio. Desde Estados Unidos se hacen 10 horas a España. Eso es menos de un día que hizo Pedro donde Cornelio. Desde Estados Unidos se hacen 15 horas a China en avión. Eso es menos de un día que hizo Pedro a donde Cornelio. Si Pedro viajó un día para ir a predicar a Cornelio y bautizarlo, ¿debemos hacer algo diferente nosotros cuyo viaje durará menos? Amado, le animo en el amor del Señor a que deje de buscar en situaciones por usted planteadas lo que no ha podido encontrar en la Biblia, a saber, autoridad bíblica para que bautice un no cristiano. Pero por vía de paralelismo le preguntaré, si hay una persona que quiere obedecer el evangelio, pero no hay agua para que la bautice un cristiano, pero sí mucha cerveza en la que podría ser sumergida, ¿el cristiano debe sumergir en cerveza al no cristiano, arguyendo que hoy es el día de salvación? ¿O debe de buscar a la brevedad el elemento que la Biblia indica, esto es, el agua? No tendría que esperar dicho bautismo a que esté presente no solamente 2 de los elementos que la Biblia enseña, el creyente que quiere ser bautizado y el bautizador cristiano, sino el tercer elemento, esto es, el agua. Quedémonos con lo que la Biblia enseña, mi amado hermano. Luego, usted, amado hermano Wayne Partain, sugiere posibles opciones para una persona que está en un lugar retirado, no bastándole lo que la Biblia dice. Usted escribe, animarle a bautizarse solo. O sea, dice que si no hay un cristiano cerca que se le podría animarle a bautizarse solo. Y luego usted responde, pero ¿qué texto se puede citar para aprobarlo? Respuesta bíblica de Fernando Mata. El mismo texto que se puede citar para probar que un no cristiano bautice. ¿Cuál, mi hermano? Ninguno. El hermano Wayne Partain escribe, o que sea bautizado de una vez por algún pariente o amigo. Nadie recomienda esto como ejemplo que se debería practicar por regla general para cualquiera que quisiera ser bautizado, pero es totalmente plausible, admisible y recomendable en tal caso raro y excepcional. Lo voy a leer nuevamente. Que sea bautizado de una vez por algún pariente o amigo. Nadie recomienda esto como un ejemplo que se debería practicar como regla general para cualquiera que quisiera ser bautizado, pero es totalmente plausible, admisible y recomendable en tal caso raro y excepcional que uno cristiano bautice. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Hermano Wayne,
¿Por qué no admite con la misma facilidad que admitió que ningún pasaje aprueba que una persona se bautice a sí misma? ¿Que no hay ningún pasaje que enseña que un no cristiano puede bautizar? Usted dice que no recomienda que un no cristiano bautice, pero luego dice sí recomendarlo. Hermano, ¿lo recomienda o no lo recomienda? El Señor dijo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Usted, en su párrafo anterior, acaba de admitir que es admisible y recomendable que un no cristiano bautice. Hermano, yo puedo decir que son admisibles y recomendables los instrumentos musicales en el culto, los institutos antibíblicos y la ofrenda para los no santos también. Pero, ¿qué pasaje hace admisible y recomendable esto? Exactamente el mismo que hace admisible y recomendable que un no cristiano bautice. Ninguno. ¿Acaso ignora usted, amado hermano, que la razón por la que la Iglesia Católica sustituyó la inmersión por el rociamiento fue alegando que era, entre otras cosas, admisible y recomendable? Porque es admisible y recomendable el que un no cristiano bautice, pero no es recomendable ni admisible derramar agua en lugar de sumergir cuando no haya el agua suficiente. Si no hay el agua suficiente, derramará un poco sobre la cabeza del creyente, alegando que es admisible y recomendable por la urgencia del bautismo, o esperará a encontrar el agua suficiente. Pues de la misma forma, los hermanos fieles a lo que Dios manda, no enseñaremos que es ni admisible ni recomendable hacer algo que Dios no mandó, a saber, que un no cristiano bautice. El hermano Wayne Partain escribe, dejar que tal individuo se pierda y vaya al infierno. Sería mejor que él sea echado al lago de fuego para sufrir esa tortura eternamente, en lugar de ser bautizado por algún inconverso. Desde luego entiendo, dice el hermano Wayne, que para algunos hermanos sería lo mismo, porque para ellos el no ser bautizado no es peor que el ser bautizado por algún incrédulo, porque en los dos casos van al infierno. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Amado hermano Wayne, ¿usted estaría dispuesto a bautizar a una persona creyente que quiere ser bautizada, pero que no está arrepentida? ¿Alegaría usted que, ya que si no es bautizada irá al infierno, es mejor bautizarla sin arrepentimiento que no bautizarla? ¿Estaría usted dispuesto a rociar agua a una persona que quiere obedecer el evangelio, no teniendo el agua suficiente para sumergirla, alegando que es mejor rociarla para que, al menos, entre en contacto con el agua que no hacerlo? Estoy seguro que su respuesta a ambas preguntas será negativa, por la sencilla razón de que usted sabe que Dios mandó el arrepentimiento como necesario para que la persona sea bautizada, así como la inmersión en lugar del rociamiento. Pues de la misma forma, los hermanos fieles sabemos que la Biblia enseña que es un cristiano quien debe de bautizar, no un no cristiano. El hermano Wayne Partain escribe, pero tengamos cuidado, hermanos, al enseñar que la salvación depende de que la persona que bautice sea verdadero cristiano, cristiano según el juicio divino, podemos destruir la eficacia del bautismo mismo y al mismo tiempo destruir la confianza y esperanza de hermanos en general, porque simple y sencillamente no podemos con toda seguridad saber que fuimos bautizados por hermanos que ante los ojos de Dios eran 100% cristianos. Hermano Wayne, todo hermano es 100% cristiano. Pero aquí va mi respuesta bíblica. Hermano Wayne, ¿depende la salvación de que la persona sea bautizada en agua? ¿Depende la salvación de que la persona esté arrepentida? ¿Se destruye la eficacia del bautismo por afirmar que el arrepentimiento, así como el agua, son necesarios para que el bautizado sea salvo? Limítese, hermano Wayne, a enseñar lo que la Biblia enseña. Esto es, que es un cristiano quien debe de bautizar. Si de enseñar esta verdad surgen cosas negativas, las cosas negativas serán no por la verdad bíblica, sino por la dureza o por el desconocimiento de las personas. En última instancia, no hemos sido, tanto usted como un servidor, señalados como divisionistas por refutar el institucionalismo. ¿No nos acusan de ser tropiezo para otros por decir la verdad sobre el tema? Y eso,
le ha llevado a usted a dejar de decir la verdad por los efectos negativos que en ciertas personas se pudiese presentar? Pues tampoco a mí me llevarán a callar los efectos negativos que la verdad de que el bautizador debe de ser un cristiano pueda causar en pocos o en muchos hermanos. Hago mías las palabras del apóstol Pablo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. El hermano Wayne Partain escribe: es error grave enseñar que la salvación depende de 6 cosas, no solamente de los 5 actos de obediencia, sino también de que el que bautiza sea hermano, que es un verdadero cristiano. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Como arriba he demostrado, el bautizador es intrínseco al acto del bautismo, tanto como lo es el agua y el que será bautizado, no siendo sexto, séptimo y octavo requisito cada uno de los respectivamente referidos. El hermano Wayne Partain escribe: el juzgar la fidelidad de la persona que bautiza está en manos de Dios y nadie puede tomar su lugar como juez. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Si la fidelidad de la persona que bautiza está en manos de Dios y nadie puede tomar su lugar como juez, entonces, lógicamente, la fidelidad de toda persona está en manos de Dios y nadie puede tomar su lugar como juez. Pregunto, hermano Wayne, ¿el hermano Bill Reeves tomó el lugar de Dios al juzgar que Lorenzo Luébano no era fiel por ser cómplice del acoso sexual de Luis Adriano Barros en diversas partes? ¿Usted tiene comunión con Luis Adriano Barros siendo su cómplice? Si sí tiene comunión, ¿cómo entiende él con el tal ni aun comáis de 1 Corintios 5:11? Si no tiene comunión con él, ¿ha tomado usted el lugar de Dios, juzgando que Luis Adriano Barros no es fiel por sus pecados de estafa, acoso sexual, lujuria, etcétera? Cosas bien documentadas en el libro que aquí compartí, el cual incluye una carta de su hijo, el hermano Terry Partain, exponiendo como falso a Luis Adriano Barros. ¿Tiene usted comunión con José Barros, hermano y cómplice de Luis Adriano Barros? Instó el Espíritu Santo a través del apóstol Juan a tomar el lugar de Dios, cuando en 1 de Juan 4:1 exhorta a probar los espíritus. Cito las notas del hermano Bill Reeves sobre dicha carta. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El versículo anterior, dice el hermano Bill Reeves, habla del Espíritu Santo como la fuente de la verdad. Ahora Juan pasa a advertirnos contra posibles fuentes de error. En este contexto, los espíritus son maestros religiosos. Se llaman profetas en este mismo versículo. Véase 1 de Timoteo 4:1, espíritus engañadores. A los tales se refiere Juan en estos pasajes. Véase el versículo 3. No estéis creyendo a todo maestro religioso, dice Juan. La cosa que estar haciendo es probarlo para discernir entre los verdaderos y los falsos. Versículo 6. Sino probad los espíritus. Este mandamiento se dirige a todo cristiano y no a un supuesto clero. Los habían de probar por ejercer el don de discernir espíritus o por contrastar sus doctrinas con la apostólica. Véanse estos versículos. Hoy en día los probamos por medio de la palabra escrita del Nuevo Testamento. Si no traen la doctrina apostólica, Hechos 2:42, 2 de Juan 9:11, no hemos de tener comunión con ellos, no importa lo manso y humilde que parezcan. Compárense 2 de Corintios 13:5, 1 de Tesalonicenses 5:21, donde aparece la misma palabra griega, dikimazo, la palabra usada para la aprobación de monedas metálicas, a ver si eran genuinas y del peso indicado. La palabra dokimazo significa probar con la expectación de aprobar. Dice Juan que sea probado todo maestro con el fin de hallarle verdadero si en realidad lo es. Ya que muchos falsos han salido en el mundo, esta prueba es muy necesaria. Véase Apocalipsis 2:2. Si son de Dios, es decir, si Dios es la fuente u origen de sus doctrinas. Esto que escribe el hermano Bill Reeves es verdadero o falso, hermano Wayne. ¿Debemos examinar o no debemos examinar a todos? ¿Dejó usted de comulgar con los hermanos a los que usted llama liberales sin examinarlos? ¿O cortó comunión con ellos haciéndolo? ¿Tiene comunión usted con todos los cristianos del mundo? ¿Cómo juzgó como cristianos infieles a aquellos con los que no comulga?
¿Tomó usted el lugar de Dios cuando lo hizo? Pues tampoco los hermanos fieles que enseñamos que la Biblia enseña que es un cristiano quien debe de bautizar. El hermano Wayne Partain escribe, entonces, ¿qué concluimos? ¿Que no importa quién bautiza? Claro que no. Pero estoy insistiendo en que algunos hermanos están creando una controversia que no debe ser controversia. No existió tal controversia durante el tiempo de los apóstoles y no debe existir ahora. Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Sí, hermano Wayne. De su escrito se concluye lógicamente que un no cristiano puede bautizar. Usted mismo ha dicho que, no habiendo un cristiano cerca, lo admisible y recomendable es que lo bautice un no cristiano. Ese es el propósito de su artículo. Sus palabras comunican. Concluiría el apóstol Pablo su carta a los Gálatas, diciéndoles que no les está diciendo que no vuelvan a la ley, cuando su discurrir por toda la carta le contradice. Concluiría el apóstol Juan el evangelio que escribió, diciendo que no está diciendo que Jesús es Dios, cuando todo el evangelio que escribió le contradice. Así, hermano Wayne, usted no puede argumentar a favor de que uno cristiano bautice para luego decir que no dice eso. Con respecto a lo de que se está creando una controversia donde no la hay y que los apóstoles no tuvieron dicha controversia, lo mismo podemos decir del institucionalismo, pero usted ha dedicado muchos escritos a defender lo que cree que es correcto sobre la cuestión. Sea por favor coherente, mi amado hermano, y no cuestione el que hermanos fieles hagamos lo que usted no hizo, a saber, defender la verdad sobre quién debe de bautizar. Comentario del hermano Wayne Partain. De veras, ¿cuántas personas han sido bautizadas por inconversos? Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Díganos usted, hermano Wayne. Usted es el que dijo que la gran mayoría de los del Nuevo Testamento que bautizaron eran cristianos. De lo que se desprende, hermano, que según usted hubo una minoría de no cristianos que bautizaron en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran esa minoría de no cristianos que bautizaron? ¿Y a quiénes fue a quienes bautizaron los tales? Hermano Wayne. Comentario del hermano Wayne. ¿Cuántas personas quieren ser bautizadas por inconversos? Respuesta bíblica del hermano Fernando Mata. Según sus propias palabras, amado hermano Wayne, las personas que fueron bautizadas por la minoría de no cristianos que bautizaron en el Nuevo Testamento. Ahora bien, esos que, según usted, fueron bautizados por no cristianos, fueron bautizados queriéndolo o no queriéndolo. Si fueron bautizados no queriéndolo, ¿cómo será bautismo bíblico uno que no es voluntad de la persona? Si fueron bautizados queriéndolo, ahí tiene usted su respuesta. Estos son los que, según usted, quisieron ser bautizados por inconversos. Comentario del hermano Wayne Partain. ¿Cuántos predicadores están animando a los inconversos a ser bautizados, a ser bautizados por inconversos? Toda la cuestión es cuestión necia. Segunda de Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Respuesta bíblica. Luis Adriano Barros, acosador sexual. Lorenzo Luébano, cómplice de Luis Adriano Barros. Guillermo Álvarez, cómplice de Luis Adriano Barros. Y usted, cuento 4. Ahora bien, si usted no enseña, mi amado hermano, que un no cristiano puede bautizar, bueno, publique una nulificación de su artículo donde dice lo contrario, o sea, publique usted una nulificación de ese artículo que le estoy refutando y diga públicamente que usted no enseña que un no cristiano puede bautizar. Pues por si usted no lo sabe, Luis Adriano Barros y Lorenzo Luébano están usando los escritos de usted para justificar su falsa doctrina. Si no me cree, pregúntele a su hijo, al hermano Terry Partain. Segunda de Timoteo 2:23 no está hablando de defender la fe. Mientras que no debemos de contender por cuestiones no tocantes a la revelación bíblica, sí debemos contender ardientemente por la fe. Judas 3. ¿Es cuestión ese de institucionalismo al cual hemos rebatido usted y yo? Pues tampoco lo es la cuestión de quién debe, según la Biblia, de bautizar un cristiano. Amado hermano Wayne, pronto la noche viene. No tire a la basura el buen trabajo que venía haciendo por años, comenzando a defender algo que la Biblia no enseña. Se lo digo en el amor del Señor. Concluyo esta refutación citando los únicos 3 argumentos que usted dio que yo no pude refutar. Argumento 1 que no pude refutar. Argumento 2 que no pude refutar. Argumento 3 que no pude refutar.
Que el Señor le bendiga. Bueno, mis amados hermanos, pues con esto terminamos esta réplica al artículo de nuestro amado hermano Wayne Partain, que ha sido hecho pues con el único propósito de que algunos hermanos que en algunas otras partes estén siendo engañados con esta falsa doctrina, pues sean partícipes de ella. La Biblia enseña que debemos de perseverar en la doctrina de Cristo, y la doctrina de Cristo no enseña que los no cristianos pueden bautizar. No sé si alguien quiera añadir alguna conclusión, mis amados hermanos, antes de terminar. Si quieren, pues ya nada más ahí abran el micrófono. Y si no, pues ahí ya nos vamos a comer. ¿Quedó todo claro entonces, mis hermanos? ¿No quedó duda al respecto? Ninguna. Está muy clara. Felicidades, hermano Fernando, por el buen trabajo que ha hecho en formular esa refutación. Sé que ha dedicado tiempo y esfuerzo para poder llevarla a cabo, y me parece excelente cómo lo ha expuesto, cómo ha refutado el artículo del hermano Wayne Partain. Y pues felicidades también por el valor que tiene, ¿verdad? Porque sé que siempre se requiere valor para refutar, especialmente hermanos como el hermano Wayne Partain, ¿verdad? Sé que hay muchos predicadores que por miedo se quedan callados y no ante el error, y no lo hacen. Hay muchísimos predicadores en diferentes partes que no lo hacen por el temor, solo porque el hermano Wayne Partain es un hermano de renombre y pues reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Que es un hermano fiel y bueno para la escritura, es un evangelista pues de renombre. Y a mí me pareció muy excelente la refutación, hermano. Qué bueno, mi amado hermano, y pues les informo, si Dios permite, ustedes saben que Lorenzo Luébano y Luis Adriano Barros están publicando artículos de hermanos de Estados Unidos que enseñan esto. Incluso publicaron un artículo de un anciano de Alabama. Es muy curioso que Lorenzo Luébano no tiene estos escritos en su página, ¿verdad? ¿Por qué será, no? Por algo es que no los tiene en su página. Crearon un blog para tal propósito. Pero bueno, voy a estarlos refutando todos para que nadie pueda decir, mira, pues ese artículo no ha sido refutado. Todo, absolutamente todo va a ser refutado. Es muy posible que quizá este mes solo vaya a dedicarme a las refutaciones, pero ya es momento de que le quede claro a la hermandad fiel que está de alguna forma trastabillando entre qué es lo correcto, que la Biblia enseña que es un cristiano el que debe de bautizar, si Dios permite. Sí, mi amado hermano Mario, lo escuchamos, mi hermano. Hermano. Sí, listo, hermano. Sí, abierto. ¿Me escucha, hermano Fernando? Sí, sí, mi hermano, sí se escucha. Sí, fíjese que yo estoy muy sorprendido porque yo le conozco toda la obra que el hermano Wayne y el hermano Bill escriben. Sí, tengo que agradecerle, después de nuestro Dios, yo tengo que agradecerle mucho al hermano Wayne y al hermano Bill Reed, porque he recibido quizás como unos 80 libros de ellos, sí. Y tengo material desde el 85. Y fíjese que yo quedo sorprendido porque hasta estos últimos años estoy observando estas equivocaciones. Lo harán, no sé por qué lo hacen, si lo saben o no lo saben, pero yo sé y estoy consciente que ellos más antes hubiesen refutado esto mismo que ahora ellos enseñan, ¿ve? Porque fíjese que el hermano Bill Reed
en sus notas dice aquí, algunos suponen que si alguno es sumergido en agua para perdón de pecados, no importa que haya sido bautizado en una iglesia sectaria. Y luego dice, es verdad que algunos grupos religiosos practican la inmersión para el perdón de pecado. Y ellos dicen, es muy cierto, el sectarismo practica lo de Marcos 15 o algo así, y Mateo 28, 18, 19, acerca de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos sectarios, dice, practican eso. Pero luego viene el hermano Bill y dice, pero se deberían de preguntar si esta es la iglesia por la cual Cristo murió, si es el cuerpo de Cristo. Con esas palabras se entiende que como que estuviesen ellos enseñando que de veras debe de ser un cristiano fiel para que éste bautice a la persona arrepentida. Entonces dice más abajo, dice así, pero es importante, dice, que se pregunte, ¿es el cuerpo de Cristo esta iglesia en la cual la persona fue bautizada? ¿Cuál es la impresión que dejan? Que ellos están defendiendo que debe el bautizador tiene que ser un miembro de la iglesia de Cristo. Y luego dice, los mormones también, pero ¿tienen ellos la doctrina de Cristo? No la tienen. Entonces no es el cuerpo de Cristo. Dicho bautismo no es válido ante Dios, no es aprobado por Dios. Y luego dice, el cuerpo de Cristo no es ninguna denominación, ni punto de varias denominaciones. Cuando alguna persona obedece correctamente el evangelio de Cristo, es añadida a la iglesia del Señor. Hechos 2:47. Entonces, ¿qué quieren decir ellos? Que es necesario nacer donde se predica la verdad. ¿Ve? Si no se predica la verdad, ¿por qué usted o yo o cualquier hermano fiel va a decir que es la iglesia? Si no practica la verdad, no la tiene a enseñar la verdad si no lo tiene. ¿Ve? Entonces todo esto, hermano, a mí me sorprende. Y es más, hermano Mata, yo hablé sobre esto con el hermano Wayne cuando estaba allá en Los Ángeles, por ahí como el 2017, por ahí así, hablé con él, 2017 al 2018. Hablé con él sobre de esto. ¿Y qué cree que me dijo el hermano Wayne? Me dijo, mire, hermano, porque así habla él, hermano, mire, son casos raros que la Biblia no lo enseña. Entonces son suposiciones. Sí, hermano, son puras suposiciones. Y la Biblia no habla de suposiciones. Entonces, ¿por qué después escribe él lo contrario? ¿Ve? Allí está perdiendo credibilidad el hermano Wayne. Está perdiendo, porque él así me dijo, son casos raros, hermanos. Alguien puede decir que en una isla hay una persona que por sí mismo lee la escritura y viene él, no hay quien lo bautice, un cristiano, dice, lo busca una persona que sea inconversa y lo va a bautizar, pero esto, hermano, es suposición. Suposición, y la Biblia no habla de suposiciones. Me estaba hablando como usted que está refutando. Así estaba hablando. Y fíjese que Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ve? Entonces, si ellos están muy conscientes de todo lo que ellos escriben, ellos están conscientes que tiene que ser un cristiano fiel en la iglesia del Señor. Tiene que nacer en el cuerpo de Cristo, que tenga la verdad allí. Ese es el bautismo que Dios lo va a aprobar. Y entonces ahora vienen y escriben lo diferente. Y todavía yo hablé hace como 2 con él y me dijo eso, que eso no es bíblico. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Una persona que dice que no es bíblico y está refutando.
Claro, así es, hermano. Qué Yo, triste. sí. A mí me da un poco, como le dijera, sí me da tristeza porque yo he recibido mucho material de ellos y la verdad que yo no había encontrado estos últimos años, hace como unos 4 a 5 años que se empezó esto, ¿ve? No sé qué le está pasando al hermano Wayne. Ojalá que con esta refutación que usted está haciendo, él recapacite. ¿Ve? Entonces, hermano, yo a usted le doy las gracias y agradezco pues por esta refutación que usted está haciendo, porque en verdad, como dice el hermano Alfredo Villanueva, que muchos no lo hacen, ¿ve? Muchos no lo hacen y entonces ser nosotros con el hermano Tony, el hermano Alfredo en nuestra humilde y pobre sabiduría, lo hicimos, le refutamos también al hermano Wayne, ¿ve? Lo hicimos el hermano Tony, él es testigo, hermano Alfredo, y su servidor. Sí lo hicimos, pasamos como 3 sábados preparando el material. Y sí lo hicimos porque porque si uno no lo hace, no, hombre, todo el mundo va a estar diciendo que se puede bautizar, como dice el Lébano, que dice que hasta un borracho puede bautizar, un drogadicto, hasta un animal. ¿Qué tonterías grandes son estas? Imagínense, que un borracho, ¿cómo un borracho le va a enseñar, como dice Jesucristo, enseñándoles que guarden estas cosas? Y un borracho, ¿qué sabe? Él lo que sabe nada más es dirigirse la bebida, ¿ve? Y va a ser un bautismo bíblico eso. No, ese solo lo puede hablar nada más una persona que anda en la calle quebrando focos. ¿Sí? Pero vea usted, se han aprovechado y este es el pecado más grande que el hermano Wayne, porque muchos están usando su material para defender su posición. ¿Eh? ¿Quién es el causante de todo esto? Pues es el hermano Wayne y el hermano Bill. Ahora que el hermano Wayne, gracias a Dios, y él debería de dar gracias a Dios que todavía está vivo, debería él rectificar esto. Debería de rectificarlo, porque acuérdese que nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros vamos a dar cuenta de todo lo hecho aquí. El apóstol Pablo lo menciona también, que según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces el hermano, que dé gracias a Dios que todavía está vivo para hacer arreglos. Bueno, hermano Mata, que Dios me lo bendiga por tener ese valor. Por supuesto, el valor se consigue de lo alto, viene de lo alto. Amén. Y ese conocimiento y sabiduría que a usted le ha dado, vamos a decir que un poco tiempo al tiempo que tiene el hermano Wellman Bill, es un corto chiquitito, pero este corto chiquitito usted está refutando a uno y a otro y a otro. Yo personalmente, pues sí, lo admiro, como le digo al hermano Tony. Yo lo admiro al hermano Mataleo, porque la verdad tiene mucho conocimiento y el valor, como dijo el Señor Jesucristo a Ananías. Ve, le dijo, porque este instrumento es para mí, le dijo, porque sabía que Pablo era de un espíritu ferviente, que él les iba a predicar a reyes y no reyes, a gobernadores, hasta presidentes, qué sé yo. Él no iba a decir, no, es que él es un gran gobernador y yo pues no voy a poder, me va a dar pena. No, él les hablaba a quien sea y yo lo admiro a usted, ve, lo admiro y que Dios me lo bendiga y que le siga dando más conocimiento, hermano. Que Dios lo guarde. Igualmente, mi amado hermano, muchas gracias, que el Señor le bendiga y gracias por sus palabras. Si no crean, sí, te voy a decir algo, hermano, antes de darle la palabra a nuestro hermano Eduardo Guzmán. Antes de hacer este video, yo le marqué al hermano Tony, le marqué, le dije, hermano, mire, me están aconsejando que no haga la publicación del video,
porque pues hay muchos hermanos que quieren mucho al hermano Wayne y aunque yo lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, pues se me van a venir encima muchos. Y le digo, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo lo sé. Y la Biblia me lo dice, pero a lo mejor necesito como el empujoncito, ¿verdad? Entonces usted dígame, hermano, ¿cómo ve? ¿Lo hago, no lo hago? Dice, no, hermano, dice, pues imagínense cómo por un lado se va a estar predicando que se debe de decir la verdad y por otro lado se va a callar. Dice, no, hermano, pues yo le aconsejo que sí. Ya, hermano, hay pida de mucho Dios, hermano, porque no crea, a veces, ya cuando estoy aquí es porque ya me aventé el salto de, pues a ver, a cómo nos va. Pero hay vida de mucho Dios, hermano, para que pueda seguir valiente. Muchas gracias. Ahora sí, mi amado hermano Eduardo, lo escuchamos. Hermanos, buenas tardes. Hola, hermano, buenas tardes, que el Señor le bendiga. Les habla Eduardo Guzmán. Primeramente, para agradecerle a usted, primeramente a Dios, ¿verdad? A usted y a todos los hermanos que han participado. Es muy edificante todo lo que cada uno de los hermanos está hablando, está participando. Solamente yo quiero dar un pequeño aporte. Mire, lo que usted ha hecho es algo muy importante porque hoy en la actualidad están remojando a mucha gente. Y todo esto, no, de que cualquier persona puede bautizar, no hay coherencia porque el que bautiza tiene que saber lo que está haciendo. Y es un mandamiento que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y compartir su palabra bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si no sé lo que voy a hacer, entonces solamente lo estoy remojando, solamente le estoy echando agua. Ya sabemos que el agua no quita la mugre, ¿no? Pero es algo que es una representación de la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a emerger y vamos a resucitar juntamente con Cristo. Entonces, todo lo que los hermanos han hablado es coherente. Y todo lo que usted ha hecho es correcto. Muchas gracias, hermano. Eso es todo. Gracias, mi amado hermano. Que el Señor le bendiga y me saluda a sus perritos, por favor, a toda su familia. Bueno, hermano Jimmy, hermano Santiago, no sé si desean comentar algo, mis hermanos, para concluir. Hola, hermano. Hola, mi amado hermano, que el Señor le bendiga. Sí, hermano, muy buena la refutación. Felicidades. La verdad, hermano, que con esta refutación, a esta postura, ya queda plasmada para los que apoyan esta postura, ya no tener excusa. Así como los que también se han dado cuenta del pecado de la ofrenda en benevolencia que asciende a los mismos santos también, así como la refutación a los institutos antibíblicos, también esta ya queda plasmada para que también muchos se den cuenta que este es un pecado, porque también la palabra de Dios nos orienta a que todos estemos en un mismo pensar, y esto no es estar en un mismo pensar con esa postura errada. Prácticamente ya sería una división y sería estarse apartando de la fe, lo cual estaría cayendo en apostasía. Y muy bueno, ojalá que el hermano Partay rectifique y bueno, y se arrepienta de este gran error, pues. Nada más, hermano. Muchas gracias, mi amado hermano. Pues yo también, como dice el hermano Mario, pues yo también le estoy muy agradecido al hermano Wayne, por eso en el correo que le mandé con este escrito, le dije pues que yo le estaba muy agradecido, ¿verdad? Cuando yo empecé hace 8 años, pues yo, antes de tener sus libros, yo iba leyendo lo que podía en su página, luego ya que me mandó sus libros, pues los leí todos. Ya no los tengo muy pocos porque los he ido regalando a hermanos, a personas que veo que les interesa. Pues yo ya los leí, yo se los regalo. Ya cuando quiero revisar algo que en algún momento leí, pues me meto a la página. Pero pues sí sería lo recomendable que ahora que ya el hermano Wayne Part-Time tiene esta refutación en su correo, y yo estoy seguro de que la va a leer, por eso la puse en letra muy grande, la puse en letra tamaño 20 para que el hermano
no batalla. Además de que yo también ya no veo tan bien, no sé qué va a ser de mi vista en algunos años. Pero bueno, en lo que me siga sirviendo vamos a seguirla usando para el Señor. Entonces, pues yo les animo, mis hermanos, a que si ustedes han tenido en algún momento contacto con el hermano Wayne Part-Time o le están agradecidos por alguna enseñanza que en algún momento les haya aportado en su vida, pues que le escriban, ¿no? Para animarle, para decirle que estos falsos hermanos están usando sus escritos para justificar su falsa doctrina y que rectifique, de verdad, que rectifique. Si en algún momento yo estoy equivocado, pues yo les agradecería que hicieran esto mismo por mí. Mi amado hermano Santiago, no sé si quiera añadir, mi amado hermano. Amén, hermano. Bueno, no tengo el gusto de conocerlo o no he tenido ningún escrito del hermano, ¿va? Pero según referencias que hace el hermano, realmente me parece que es un hermano que ha estado en lo correcto. Lo que he estado pensando ahorita es que de repente el hermano no sé cuánto ha avanzado en la edad, porque eso es uno de los impedimentos que nosotros al final tenemos. Que cuando tomamos algo, especialmente hermano, cuando cuesta que una persona que ya en su edad cree que no hay nadie que lo pueda corregir. Y como no sé, hasta cierto punto me parece que hay un endurecimiento, se endurece pues el entendimiento. Ojalá Dios quiera, hay que orar por él, hermano. Claro que Mucha sí. oración, que él lea y que él entienda que hay una equivocación, porque yo siento que está clarito la forma, cómo lo indica, y Dios es claro en sus apreciaciones. Entonces, por eso yo decidí predicar, bautizándolo. Ahí está, en esa forma que está diciendo, si voy, soy cristiano, soy discípulo de Jesucristo, predico y bautizo. Entonces no tiene que hacer una persona que se ha convertido al Señor. Nadie puede ir a enseñar la verdad que no sabe. Entonces hay que seguir, hermano, hay que seguir orando, y está bien el trabajo que ha hecho. El Señor se lo va a recompensar, porque al final esto ayuda mucho para que si hay personas que están equivocadas, yo veo que siempre participan mucho en las refutaciones. Como le comentaba anteriormente, yo siempre voy a la página para estar viendo cómo está el movimiento ahí, ¿verdad? Y entonces se ve que la gente, especialmente cuando son públicas, me parece que hay de las dos partes, estamos nosotros y están de la otra persona. Entonces está muy bien, hermano, eso hay que seguir adelante, y le animo a seguir adelante para que sigamos compartiendo esa palabra. Señor les bendiga, hermano. Gracias, mi amado hermano. Gracias a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos que estuvieron por Facebook. Aprovecho para informarles, hermanos, ya se concretó. Si Dios permite, el próximo sábado 24 de abril tenemos debate público en Torreón. Voy a viajar a Torreón para debatir contra un hermano que vive en Estados Unidos, el hermano Gus López. Vamos a tener 2 debates formales. El primer debate acerca de la ofrenda, si es para los santos o los no santos. Y el segundo debate acerca de los institutos antibíblicos, si la Biblia los autoriza o no. Les pido por favor que oren mucho tanto por el hermano Gus como por un servidor, para que pues todo pueda hacerse decentemente y con orden, y sobre todo para que resplandezca la verdad y para que no me dé miedo en el camión, porque le tengo mucho miedo a los camiones. Pídanle por favor mucho a Dios para que no me dé miedo. De todos modos me voy a tomar una pastilla para tranquilizarme. Les voy a compartir más detalles por la tarde públicamente y allí en el grupo que tenemos. Que pasen buenas tardes, mis amados hermanos, y que el Señor los bendiga. Igualmente, Venga, Dios le hermano. bendiga, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano.